Este video cubre las técnicas generales utilizadas para la recolección de mosquitos adultos en campo que aterrizan en humanos y animales y que reposan dentro y fuera de las viviendas. Dependiendo de la especie vectora a estudiar, podría haber ciertas variaciones en las técnicas descritas en este video. Generalmente, la recolección de mosquitos adultos se realiza para determinar la composición de especies y densidad relativa en un área determinada, identificar las especies vectoras, evaluar el impacto de medidas de control, describir el comportamiento de picadura y de reposo para el diseño y evaluación de las medidas de control, evaluar cambios de comportamiento debido a modificaciones estacionales, realizar pruebas de susceptibilidad a insecticidas de uso en la salud pública, determinación de esporozoitos y capacidad vectorial, realizar pruebas de eficacia en mosquiteros y paredes. Usualmente la recolección de mosquitos adultos se realiza por un equipo de personas capacitadas que trabajan cerca con las comunidades, trabajadores de salud y el personal de laboratorio involucrado en la prevención y el control de enfermedades transmitidas por mosquitos. Los colectores de mosquitos deben tener acceso a medicamentos antimaláricos, incluyendo profilaxis, y al servicio de salud en el fortuito caso de que se enfermen, y deben firmar un consentimiento informado. Dado que la recolección de los mosquitos adultos se realiza normalmente en las casas y en los alrededores de una comunidad, es esencial establecer y mantener buenas relaciones con los hogares, líderes y otros miembros de la comunidad. Los jefes de hogar deberán firmar un consentimiento informado como constancia de su autorización para que se realicen las capturas de mosquitos en su vivienda. Las localidades o sitios prioritarios de vigilancia entomológica deben ser establecidos por los programas de los países, teniendo en cuenta antecedentes de uso de intervenciones de control vectorial y los recursos disponibles. Las especies de mosquitos tienen diversos hábitos alimenticios que determinan los lugares más apropiados para realizar las recolecciones. Sea consciente de las diferentes especies de mosquitos que puede encontrar antes de planear su recolección. Generalmente, la mayoría de mosquitos anofelinos están activos en la noche, al atardecer y amanecer, y descansan en lugares frescos y húmedos durante el día. La alimentación con sangre es usualmente restringida a aquellos animales de sangre caliente. Las hembras pican a los humanos y animales dentro o fuera de las casas. Los mosquitos normalmente vuelan entre 1 a 3 kilómetros de su hábitat larval, aunque se ha observado que algunos vuelan aún más lejos. Las hembras Culex pican principalmente de noche. Muchas especies se alimentan de humanos y otros mamíferos. Se sabe que algunas especies se alimentan de pájaros y otras de anfibios y reptiles. Los mosquitos Aedes, como Aedes aegypti o Aedes albopictus hembras, pican principalmente de día, prefieren a los humanos y generalmente los pican dentro de sus viviendas o sitios de trabajo. Durante la recolección se pueden obtener mosquitos machos y hembras de diferentes especies. Los machos y las hembras se pueden separar en el laboratorio e identificar taxonómicamente. La principal herramienta utilizada para recolectar mosquitos es el aspirador. Un tubo de succión o aspirador se puede hacer localmente utilizando un tubo de plástico o vidrio transparente, un disco de malla fina de alambre o tela de tul, un trozo de tubo o manguera de plástico y una boquilla de plástico. Los aspiradores se utilizan para recolectar y transferir a los mosquitos a los vasos recolectores. Los mosquitos se pueden recolectar de noche o de día. Si planea recolectar mosquitos en la noche, asegúrese de contar con una linterna para ayudar a encontrarlos. Los vasos hechos de papel no encerado, plástico, poliestireno o icopor son recipientes adecuados para mantener y transportar a los mosquitos vivos. Los vasos se tapan con un trozo de malla o tela de tul asegurado con una banda elástica. Deben tener un orificio para insertar el tubo de succión, con un pedazo de algodón como obturador. Una caja de icopor o una caja con aislamiento es útil para transportar a los mosquitos recolectados.
La recolección de aterrizaje en humanos involucra equipos de personas capacitadas sentadas en el intra y peridomicilio de las viviendas, recolectando a los mosquitos sobre ellos mismos y sobre otros con un tubo de succión en el momento en que el mosquito intenta picarlos. No se debe permitir que los mosquitos piquen o se alimenten del recolector antes de ser capturados. Dependiendo de la especie en estudio, para reducir el riesgo de ser picado durante la colecta, la pierna expuesta puede estar cubierta con un calcetín o media negra o exponer una sola pierna. La recolección de aterrizaje en humanos ayuda a responder las siguientes preguntas. ¿Qué mosquitos anofelinos pican a los humanos? ¿Cuáles especies son vectores de la malaria? ¿Con qué frecuencia puede potencialmente ser picada una persona por un vector? ¿Cuál es el patrón de picaduras durante la noche en el intra y peridomicilio? Las recolecciones se hacen durante toda la noche, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, o durante parte de la noche, dentro y fuera de las viviendas, dependiendo del objetivo del estudio y el patrón de sueño de la comunidad estudiada. Típicamente, los recolectores exponen sus piernas hasta la rodilla para que actúen como atrayente. Y si existe el personal suficiente para esta actividad, se sientan en parejas para que una persona actúe como atrayente y la otra como recolector. Una vez que el recolector sienta que el mosquito ha aterrizado, lo alumbra con su linterna y el mosquito es capturado. Los datos sobre mosquitos en reposo son importantes para determinar las especies que habitualmente reposan dentro o fuera de las viviendas, calcular la densidad de mosquitos en reposo, determinar los cambios estacionales en los hábitos de reposo dentro y fuera de las viviendas, determinar los cambios en los números relativos de mosquitos reposando dentro de las viviendas luego de una medida de control o de una intervención. Al recolectar mosquitos con el aspirador, proceda de la siguiente manera. Sostenga el tubo de succión a 1 o 2 centímetros del mosquito. Acerque el tubo de succión al mosquito y aspire leve pero rápidamente para poder succionar al mosquito dentro del tubo. Coloque su dedo sobre el tubo para prevenir que el mosquito se escape. Rápidamente inserte el tubo en el orificio del vaso recolector y sople levemente por la boquilla para transferir el mosquito al vaso. No se deben recolectar más de 5 mosquitos en el aspirador antes de ser transferidos al vaso recolector. Para mejor conservación, se debe evitar colocar más de 20 mosquitos por vaso. Se pueden utilizar los aspiradores para la recolección y aterrizaje en humanos y la recolección en reposo dentro y fuera de las viviendas. Dependiendo del tipo de información que se pretende obtener, se podrían utilizar también capturadores mecánicos o redes para mosquitos. Asegúrese de que todos los vasos recolectores estén etiquetados con la localidad, ubicación del recolector, fecha y hora de la recolección, si la vivienda ha sido rociada y fecha del último rociamiento, número de la vivienda o el nombre del jefe del hogar y el nombre del recolector. Use un vaso diferente para cada vivienda y para cada hora y lugar, intra o peridomicilio de recolección. Registre la información obtenida de esta actividad en los formularios diseñados para el registro de la misma. Si se requieren mosquitos vivos, se pueden mantener hasta 24 horas. Para mantener los mosquitos y o prepararlos para su transporte al laboratorio, siga los siguientes pasos. Ponga los vasos con los mosquitos en posición vertical en una bandeja profunda, utilizando una caja de icopor o preferiblemente una caja con aislamiento. Cubra los vasos con un algodón húmedo. Se le puede agregar al algodón una solución de azúcar al 10% para alimentar a los mosquitos. Cubra los vasos con una toalla húmeda. Mantenga la toalla húmeda hasta que los mosquitos lleguen al laboratorio. Han conocido de manera general cómo recolectar mosquitos adultos en campo. Como con cualquier otra metodología, se necesita de práctica para mejorar la técnica y realizar una metodología de recolección confiable. Para mayor información sobre el manejo integrado de vectores,
o para materiales de capacitación, por favor visite nuestra página web.